Grandes empresas en el mundo han sido exitosas por una razón. Han logrado implementar el concepto de marketing en su interior, en todas las áreas. Pero ¿sabemos cómo hacerlo? ¿Tenemos idea en qué consiste realmente orientar al mercado una organización? Ese es el tema que abordaremos en el programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. El primer concepto que necesitamos entender de manera clara e inequívoca es qué significa orientarse al mercado. Sobre todo porque existen muchísimas concepciones de lo que ello significa. En términos pragmáticos y reales, orientarse al mercado significa practicar el concepto de marketing en todas las áreas de la organización. Algunas personas lo harán de tiempo completo y otras lo harán de tiempo parcial. Pero todo el mundo estará pensando en el mercado. Diríamos que la empresa se vuelca sobre el mercado de manera total, porque entiende la organización que todo, absolutamente todo, depende de la capacidad que la empresa tenga para responder de manera eficiente y oportuna a los mercados. No decimos orientación al marketing porque esto genera a veces conflictos entre las áreas, sobre todo porque algunos funcionarios piensan que no van a trabajar para otra área. Por eso los investigadores desde 1990 han venido trabajando sobre la denominación de orientación al mercado. Nosotros, después de muchos años de venir trabajando en el asunto, tenemos una propuesta de cómo hacer el proceso de implementación del marketing. Sobre todo porque hemos descubierto que cuando el marketing se transforma en una disciplina organizacional, en una filosofía de dirección, más allá de ser simplemente un área, los beneficios son innegables. Por eso hoy vamos a compartir con ustedes cómo hacer este proceso. Como todos los procesos de implementación y de cambio organizacional, sabemos que van a haber dificultades y por eso necesitamos hacer, en primer lugar, un diagnóstico. Diagnóstico, por supuesto, de lo que pasa por dentro de la organización. Y ahí, el primer elemento que tendremos que diagnosticar es cuál es el nivel de orientación al mercado que tiene la empresa. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en primer lugar en saber qué tanto la empresa está pensando realmente en el cliente. Qué tanto sus políticas están destinadas a atender eficientemente al cliente. Sabemos quiénes son. Sabemos cuál es su dinámica en la relación con la organización. Conocemos los volúmenes de compra que tiene, la frecuencia de compra. Hemos organizado tal vez un archivo de información de clientes y si no lo sabemos, en un próximo programa lo contaremos cómo hacerlo. Pero necesitamos que la empresa sepa absolutamente todo lo que sea posible sobre el cliente. Y eso lo lograremos estudiando su grado de orientación al cliente.
El segundo elemento de la orientación al mercado es qué tanto la empresa sabe del competidor, de los competidores de la organización, directos o indirectos. ¿Conocemos realmente lo que hacen? ¿Sabemos sus estrategias? ¿Tenemos claro los programas que desarrolla? ¿Sabemos cuáles son sus fortalezas? ¿O simplemente estamos con los ojos vendados? Necesitamos saber qué hace la competencia. Esos dos elementos, el cliente y la competencia, están fuera de la empresa. Pero la empresa necesita también diagnosticarse por dentro para saber su verdadera capacidad de responderle al mercado. Y esto se hace a través de hacer un análisis interfuncional de la organización. Es decir, necesitamos conocer el grado de coordinación que existe entre un área y la otra en función de darle respuesta al mercado. Si nosotros no tenemos la capacidad de responderle al mercado, lo más seguro es entonces que prometemos una cosa y no la cumplimos en el momento y de acuerdo con las demandas de los mercados. Con esos tres factores nosotros podremos diagnosticar qué tan orientada al mercado está la organización. Pero adicionalmente a ello necesitamos saber qué tanto impactan estos tres factores en dos criterios de decisión. El primero de ellos es cuánto afecta cada decisión en esos tres factores en el largo plazo de la organización, en la supervivencia de la organización. Y el otro es cuánto está impactando realmente la rentabilidad de la empresa. No olvidemos que lo hemos dicho en este programa, de acuerdo con las diferentes definiciones institucionales del marketing, particularmente las instituciones francesas e inglesas, que afirman de manera categórica que la esencia del marketing es producir rentabilidad. Entonces necesitamos saber qué tanto está impactándose la rentabilidad con cada decisión que la empresa toma en función de los mercados. Con eso elaboramos la primera parte del diagnóstico, es decir, cuán orientada al mercado está la organización. El segundo elemento del diagnóstico es mirar con sumo detalle cuál es la práctica del marketing que tiene la empresa. Existe una estructura, hay un gerente, hay un vicepresidente, hay unos supervisores, ventas depende de marketing, o como en muchas organizaciones latinoamericanas que es ventas la que le impone al marketing lo que tiene que hacer, siendo ahí el marketing visto como un pequeño departamento. Realmente el marketing, ¿cómo funciona en la organización? El gerente de marketing hace parte de los diferentes comités de la empresa o simplemente está ahí, como decimos popularmente, como un convidado de piedra. ¿Tiene alguna influencia en los productos que se lanzan? ¿Se le consulta sobre las necesidades de los mercados cuando las áreas de producción innovan algunos productos? ¿Qué relación tiene ese gerente con la gerencia financiera, donde generalmente se toman las decisiones de precios? ¿Hay algún nivel de negociación? ¿O simplemente el gerente financiero de manera autónoma establece las condiciones de venta de un producto y las condiciones de pago? ¿El gerente de ventas o el área de marketing tiene alguna relación con los contratos que se hacen de comunicación? ¿Conocen realmente a las agencias publicitarias? ¿Hay una relación permanente? ¿Qué tanto influyen en las promociones de ventas? ¿Tienen alguna injerencia en el programa de relaciones públicas? ¿Todas las actividades de comunicación son informadas, debatidas, acordadas para ser implementadas? Cuando
el área de marketing pretende hacer una promoción de ventas, la puede hacer de forma autónoma o la tiene que consultar con quién o con quiénes en el interior de la organización. Es decir, cómo funciona el área de marketing. Por supuesto, habría que incluir el número de personas, las funciones que tienen, la forma de controlarlas, la forma de organizarlas, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el área de marketing. Y de esa manera tendríamos claro cuál es la presencia real que el marketing tiene en la empresa. Y el tercer elemento que tenemos que diagnosticar es la cultura organizacional, las características que tiene la cultura organizacional. No olviden que lo que pretendemos es hacer un cambio organizacional. Cambios, por cierto, supremamente complejos, sobre todo cuando estos cambios se enfrentan la tradición y el viejo estilo de hacer las cosas. Entonces tenemos que diagnosticar la cultura organizacional. Es fuerte, es frágil, es una cultura organizacional que estimula un clima organizacional motivante, o por el contrario es una cultura organizacional donde se imponen las cosas, donde el miedo circula por todas las áreas, o hay una forma de consensuar con las directivas, por ejemplo, del área administrativa. ¿Cómo es la cultura organizacional? ¿Cuáles son los símbolos? Tiene, por ejemplo, un himno, tiene una serie de colores con los que se identifican, quién toma las decisiones en relación con lo que sucede por dentro cuando hay una promoción de una persona. Es decir, toda la simbología, las relaciones y la estructura de operación de la cultura organizacional. Todo esto se hace precisamente con la intención de descubrir cuál debe ser el mejor camino para implementar un cambio en su interior. Como ustedes deben imaginar, en estos tres aspectos, la orientación al mercado, el área de marketing y la cultura organizacional, existen muchos instrumentos, muchas herramientas, incluso de carácter cuantitativo, de carácter cualitativo, para poder saber qué es lo que sucede por dentro en términos de la orientación al mercado como un elemento de la cultura organizacional. Como todos los procesos lógicos de cambio, hay que hacer análisis permanente de información. Si lo hacemos, el diagnóstico con metodologías cualitativas, ya lo explicamos en un programa anterior, será necesario ir haciendo el análisis y la interpretación de la información en la medida en que se va produciendo, que esa es una de sus principales características. Pero si por el contrario la gente decide utilizar instrumentos cuantitativos, de los cuales existen muchas formas y muchas aproximaciones, pues evidentemente que el proceso de análisis de la información será una vez que se ha recogido toda la información. Diagnosticado el grado de implementación del marketing en la organización, analizada la información de manera suficiente, precisa, profunda, seria, rigurosa, estamos dispuestos ya y tendremos las posibilidades de implementar los cambios. ¿Cómo hacerlo? Por lo menos deben participar 3 áreas de la organización para que este cambio se dé. Como estamos hablando de un cambio organizacional, es inevitable que la gerencia general tome parte activa, con recursos, con apoyo político. El top manager tiene que tener la convicción de ayudar e incluso nombrar una especie de gestores culturales que se encarguen de ir trabajando empoderados
es decir, que se le transfiera el poder de cambiar las cosas. Y eso no se puede lograr si no hay un apoyo decidido, claro, contundente de la gerencia general o de la presidencia de la organización. No es posible hacer un cambio de esta naturaleza si no se cuenta con la absoluta disposición y apoyo de la gerencia general. Entonces, por ahí empezamos los cambios. El otro componente que tenemos que utilizar de la organización es precisamente las personas que trabajan en el área de marketing. Las personas que trabajan en el área de marketing tienen la capacidad no solo de comprender lo que pasa en el mercado, sino que adicionalmente han vivido la experiencia interior de enfrentarse a estas realidades, de aplicar lo que es el marketing en su interior. Entonces la organización apoyada en el área de marketing puede incluso desarrollar cursos de capacitación, puede hacer in-house training para que el resto de la gente comprenda la importancia que tiene el marketing y la importancia que tienen los clientes, la trascendencia que tienen los consumidores, la necesidad absoluta de estar pendientes de los mercados. Entonces el área de marketing juega un papel fundamental. Y la tercera área que debemos considerar siempre es el área de gestión humana, que algunos le llaman de recursos humanos. En esa área hay una gran ventaja para hacer los cambios. Se supone que ahí conocen a todos los funcionarios, conocen sus fortalezas, sus debilidades, su creatividad, su formación, su trayectoria, su capacidad de cambio. Incluso ahí pueden hacer muchas sugerencias de la forma a través de la cual se puede nombrar una especie de representantes o embajadores por áreas, porque el área de gestión humana conoce a todos los funcionarios, ha vivido la experiencia posiblemente de algunos cambios que se requieran, y en esa medida es absolutamente vital la participación del área de gestión humana. Entonces, implementar este cambio exige la participación, en primer lugar, de la gerencia en general, en segundo lugar del área de marketing y en tercer lugar del área de gestión humana. A través de estos mecanismos necesitamos generar un esquema de auditoría, es decir, cada cierto tiempo necesitamos ir mirando los procesos de implementación que se van dando. Y para ello es muy importante que se estructure un mecanismo de supervisión de lo que va pasando en los cambios. Y este mecanismo debe de crearse desde el comienzo y debe haber representantes de las diferentes áreas, una especie de comité de auditoría, si se quiere. Con este esquema, elaborando un diagnóstico. Segundo, analizando la información. Tercero, implementando las decisiones con la participación de la gerencia general, del área de marketing, del área de gestión humana, y con un esquema de supervisión permanente vamos a lograr que las organizaciones se orienten al mercado, es decir, practiquen el concepto de marketing. Hay suficientes evidencias para demostrar que todas aquellas organizaciones que practican el marketing son más perdurables en el tiempo. E incluso hay evidencia de que son más rentables. En un programa anterior hicimos la diferencia que hay entre las empresas orientadas a las ventas y las orientadas al mercado. Y en el fondo lo que quiere decir es que las orientadas a las ventas estén en una actividad permanente de corto plazo, inmediatas, y las orientadas al mercado, es decir, las que practican el marketing, lo hacen con una visión de mayor largo plazo porque están pensando en la satisfacción de los deseos y las preferencias de los consumidores. Por eso
hemos querido reflexionar sobre de qué manera lograr que las organizaciones hagan profundos cambios para aplicar el concepto de marketing, porque sus beneficios son innegables. Infortunadamente, todas las personas que trabajamos en marketing a veces no hacemos este ejercicio de ir implementando en la vida cotidiana de las organizaciones para las que trabajamos este concepto que tantos beneficios ha traído para las empresas que lo han hecho. Espero con esta reflexión haber contribuido un poco más en el esclarecimiento de los componentes del marketing, su filosofía y sus beneficios. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa y espero verlos en próximas emisiones. Muchas gracias.